nacional, provincial, local, claro, a través de Juan Molina, que es su, digamos, representante local. ¿Por qué? Porque es su precandidato, primer precandidato a concejal por Vamos con Vos aquí en Almirante Brown. Juan, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día a vos y buen día a todos los oyentes. Muchas gracias por permitirme poder charlar con todos acá en esta radio. Muchas gracias a vos por venir. Sabemos que están en campaña, charlando, recorriendo un poco las calles. Lo primero que te quiero preguntar, mientras entra el productor ahí con el mic, gracias producción, es una cosa hermosa esta producción, están todas. Bueno, caminando los barrios, calculo, caminando un poco Almirante Brown, ¿cómo ven este contacto con la gente desde la fuerza Vamos con Vos y particularmente con el vecino de Almirante Brown? Sí, estamos caminando todo el distrito, lo que vemos, mirá, yo siempre digo lo mismo, el amor y el odio mueven todo. O sea, vos si querés, si amás, haces lo que sea, y si odias, también podés hacer lo que sea. Pero lo que veo en la gente, lo que veo es decepción, que es para mí el peor de los sentimientos, porque te deja sin ganas de nada. La gente está decepcionada, sin ánimo, ni siquiera ya enojada. La ves triste. Muchos te dicen, no tengo ganas de ir a votar, ¿para qué ir a votar? Esto no cambia, va a ser siempre igual. Es difícil este panorama, tenés que explicar, hay que hacerle entender a la gente que para que las cosas cambien tenés que participar. Participás con tu voto o participás en algún espacio político, pero tenés que participar. Nunca podés dejar de participar. Una persona o un partido político te puede decepcionar y probás con otro, pero no podés dejar nunca de participar, porque es la forma de poder cambiar las cosas. Y se hace muy difícil en estos tiempos hacerle entender a la gente, porque la gente está triste, está decepcionada. Sí, bueno, están muy en boga ahora ciertos análisis, si se quiere, más de la cuestión de la ciencia política, de la sociología, que identifica cierto tipo de fuerzas o dirigentes outsider, es decir, sí, identifican una especie como de casta o clase política, que digo, esto viene a colación de lo que hablas vos, cierta decepción con los mismos de siempre, y siempre se manifiesta algo nuevo, que bueno, después vemos cómo se adapta a lo que es la estructura institucional democrática del Congreso, que es más o menos siempre la misma. Sí. Vamos con Vos. Y particularmente la figura de Florencio Randazzo. ¿Tiene un poco que ver con esto? ¿No? Digo, dentro de este panorama que vos identificás, ¿cómo se inserta Vamos con Vos como propuesta? Mirá, primero, Florencio Randazzo es una persona que digamos, está trabajando o hace política desde hace 30, 40 años, desde que él participaba siendo universitario de la política y transcurrió toda su vida haciendo política. Obviamente es una persona peronista, identificado con el peronismo, pero muy abierto a otros espacios. De hecho, su segunda candidata es Carolina Castro, que no viene de la rama empresarial. De la industria, ¿no? Exacto. Y yo creo que Randazzo, hoy recién estábamos charlando un poquito afuera del aire, me parece una persona muy sensata y con convicciones muy firmes. Me parece que es una persona, siempre me pareció que es una persona que tiene la capacidad como para llevar un proyecto importante adelante, un proyecto de país importante. Tiene equipo y tiene capacidad. Yo creo que es el mejor candidato y creo que la gente debería intentar, volviendo a lo mismo de recién, si fracasamos, si alguien te decepcionó, si un partido te decepcionó de un lado o del otro, bueno, buscar una tercera opción, buscar otra opción. No podemos dejar de intentar algo que supere, algo superador para mejorar la realidad argentina, que es desastrosa. Hay algo interesante lo que vos decís, que lo dijiste vos, ¿no? Esto de la tercera opción, y pasó con candidatos de quizás la derecha liberal, de la izquierda marxista, digo, fuerzas que no son precisamente las que componen esta supuesta grieta, van por una especie de tercera fuerza. Y si se logra esa tercera fuerza, ¿después qué? A ver, lo que nosotros planteamos, a ver, si tenés razón, hay un montón de espacios, ¿no? O sea, la Argentina está polarizada por esta famosa grieta de un lado y del otro. En el medio hay varias fuerzas políticas, ¿no? Tenés la izquierda, tenés Esper, estamos nosotros, cada uno con su propuesta, ¿no? Digo, si la gente probó, estuvo, el gobierno del Frente de Todos estuvo 12 años primero, ¿no?
y ahora lleva 2 años más, o sea, lleva 14 años en el gobierno en total. Y Cambiemos fue la opción de 4 años desastrosos. La gente tiene que probar, tiene que intentar un camino alternativo. Nosotros creemos que somos ese camino alternativo. Claro. Creemos que tenemos la mejor propuesta para estas elecciones y para las elecciones que siguen. Antes de hablar sobre la propuesta y por ahí el programa político y los puntos más importantes que tengan como fuerza, te quería preguntar vos, insisto, sos primero en la lista de precandidatos a concejales por esta fuerza, aquí en Almirante Brown. ¿Desde dónde un poco surge esta articulación con una fuerza más grande como es la de Florencio Randazzo, que está en toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, cómo es un poco esta convocatoria tuya y este trabajo de articulación, va? No te entendí. Bueno, te pido disculpas, entonces vamos de vuelta. ¿Desde dónde, cuándo, en qué momento, mediante qué convocatoria, con qué hechos o sucesos articulaste vos con la fuerza? Vamos con vos porque sabemos que Florencio es diputado. Está bien. Sí. No, mirá. Claro, yo hice política, siempre hice política. Por ahí empecé a militarme, tengo 51 años. Sí. Cuando tenía 13, año 83. Entonces, yo salía del colegio y a una cuadra había una unidad básica. Entonces salía del colegio a las 5 de la tarde, pasaba por la unidad básica, me quedaba ahí, esperaba, bajaba, vivía en un Jams, llegaban los trenes, bajaba la gente de trabajar y entraba a la unidad básica, ahí se hablaba de política, se armaban los actos, los eventos, las cosas que se iban a hacer. Sí. Y la gente trabajaba, iba a su trabajo, no como ahora, digamos, porque hoy ha cambiado tanto la Argentina en todo sentido que hoy mucha gente depende del trabajo político. Antes no se dependía de la política. La gente trabajaba en su trabajo particular, era oficinista, era albañil, era arquitecto, era médico, y el tiempo que lo tenía de ocio lo utilizaba para la pasión que era la política. En ese contexto yo crecí e hice política. Después por cuestiones de la vida dejé de hacerlo y volví a retomar. Y también tuve la suerte de formar parte de un gobierno municipal, que fue el de Darío Giustosi, y en el 2015 decidí no seguir en política. Tuve ofrecimientos para continuar, la verdad que no me convencían, porque la verdad que no son espacios que me sienta identificado. ¿Por parte de qué espacios los ofrecimientos? Por parte de los dos espacios. Está bien. Y bueno, cuando Florencio Randazzo decidió hace unos meses presentarse, me pareció que era el momento de volver a la política e intentar otra vez formar un espacio, por lo menos en el momento más fuerte, y con gente de Brown, con gente con capacidad, como para poder llevar un proyecto para mejorar el distrito, para realmente no mejorarlo, hacerlo. Porque la verdad, hoy te diría que Almirante Brown es casi es tierra virgen. O sea, hay tantas cosas para hacer, hay tanta desidia, que casi es encontrarte una tierra que tenés que volver a sembrarla. Te quiero preguntar precisamente, antes de quizás ir más a lo macro, ¿qué análisis tenés o haces vos bueno, un poco lo anticipás, ¿no? Sobre no solo la realidad de Almirante Brown como distrito, sino, por ejemplo, de la gestión municipal actual? Y en ese sentido, vos qué propuestas o qué programa tenés como para generar algo nuevo, distinto. Mirá, hablando con los vecinos siempre digo lo mismo. Primero vos tenés que tener previsibilidad, tenés que tener idea de qué es lo que vas a hacer, tenés que tener un plan, realmente un plan. Suena feo porque te acordás del tema de Narváez, tengo un plan y... Sí. No, bueno, planificar es un arte. Planificar, y más en el Estado, es un arte. Pero sí, realmente tenés que tener una planificación, tenés que tener idea, tenés que recorrer, tenés que conocer el distrito. No, lo tengo que decir, pero no me gusta porque parece que uno estaría, digamos, criticando cosas, pero digo, hay un montón de funcionarios municipales que no son del distrito. Entonces es muy difícil que ese funcionario que no es del distrito conozca la realidad de
de Betarrán, conozca la realidad de Canmar en Gleu, o de Almafuerte, o del barrio La Ester, o de San José. ¿Por qué? Porque hace un camino de La Plata, o de Capital, o de Lomas, un camino, hace su trabajo acá y se va, y lo conocen. Entonces, ¿cómo pueden gestionar gente que no conoce? ¿Qué planificación tenés si no conoces? No se caminan los barrios, no conoces la necesidad de la gente. Los centros urbanos, los centros de las localidades son bastante homogéneos en general, tienen, digamos, las mismas, tienen asfalto, en muchos casos ni siquiera tienen cloaca, pero tienen los servicios básicos más o menos resueltos. Pero en la periferia se sigue viviendo igual. Calles de tierra que si los vecinos no la arreglan, el Estado no está presente, cruces de caño que están rotos hace años, entonces cuando llueve la gente tiene el agua en los tobillos y tiene que ir a trabajar, y los colectivos no entran porque las calles no, o los remises o las ambulancias no entran. Eso no tiene solución, o sea, son años y años de no tener solución. Vos caminás los barrios y te encontrás con toda esa realidad. Y la indignación, y vuelvo a decirte lo mismo, la decepción de la gente. Sí, es histórico y es transversal, creo, a todo el Gran Buenos Aires, esto, ¿no? De distritos que tienen un centro con características afines los unos con los otros, y después de periferias habla mucho, particularmente, en todos casos, yo por ejemplo vivo en Banfield, además de Zamora creo que es uno de los lugares donde más se nota esto, ¿no? Una cosa es Las Lomitas y otra cosa es cruzando Camino Negro, como se le suele decir, o la autopista Juan Domingo Perón. Te quiero preguntar particularmente de vos qué problemáticas encontrás, digamos, en la periferia browniana, si es que se dice así, si no lo acabo de inventar, y ahí como, bueno, qué trabajo político específico, qué obras, qué trabajo de gestión haría falta en estas problemáticas que vos... Mira, el problema en la periferia es bastante similar en todos lados, falta calle de tierra sin mantención, falta de luminarias, las plazas descuidadas, falta de seguridad, porque te dicen los vecinos, mirá, la última vez que vi un patrullero fue el año pasado, o sea, es terrible una persona que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar esperando en el parado colectivo sin luz, con lluvia si querés para ponerlo más dramático, y mirando de un lado a otro para ver si no le vienen a robar. Entonces, digamos, no se puede vivir en esas condiciones. Claro. La verdad que no se puede vivir. Y la realidad es que el Estado, por lo menos el Estado municipal, lo que tiene que hacer, obviamente, es mejorar la calidad de vida de esta gente, pero también el Estado estimula al privado a la inversión. Digo, adrogué. No porque el Estado ponga demasiada plata en la droga, sino porque hay una inyección privada de plata. Claro. Vos lo que tenés que hacer como Estado es estimular a otros, en otros lugares, estimular la inversión privada. Vos tenés centros comerciales que son populosos, que va mucha gente, Malvinas, Bursaco, no sé, San José, cada localidad tiene 1, 2 o 3 centros comerciales, que vos lo ves y están totalmente decaídos, veredas rotas, calles. ¿Quién va a invertir? ¿Qué persona va a invertir en un lugar como ese? Si vos lo mejorás, estimulás, generás que la gente quiera poner un café, quiera sentarse a tomar un café en su propio barrio. Eso es, digamos, una de las tantas cosas que puede hacer el Estado municipal para estimular el consumo y la inversión. Hablando del análisis de la realidad y lo que podría ser un Estado, por ejemplo, si a ustedes les tocara ejercitar las fuerzas del Estado después de esta elección, el análisis, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Te quiero preguntar, porque considerando que Florencio Randazzo, un poco a la cabeza de este espacio, es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, para quien no lo sabe y lo digo, es oriundo de Chivilcoy, ¿no? Del interior de la provincia. Por ahí tuviste la oportunidad de charlar con él o con sus equipos que lo acompañan más a él. ¿Qué análisis tienen de la provincia de Buenos Aires, particularmente de la cuestión, si se quiere, económica, que es, histórica, que en la provincia de Buenos Aires desempleo, pobreza, la cuestión del Estado y la industria? Sí, la provincia de Buenos Aires es la provincia que más produce, si se quiere, casi el motor de la Argentina. Sin embargo, es la provincia con un déficit descomunal.
es una provincia que la coparticipación también, digamos, siempre ha sido perjudicada en ese tema. Que se ha charlado aquí, sí. Sí, es un tema, pero lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta, digo, qué sé yo, Formosa no produce nada, el 70% de los empleados son del Estado, digamos, provincias como Formosa y otras provincias que necesitan la asistencia constante del Estado, y el Estado es una frazada corta, digamos, para darte a vos te tiene que sacar de algún lado. Entonces la provincia de Buenos Aires, digamos, es perjudicada muchas veces porque hay provincias que las cosas las vienen haciendo mal hace años. Y en lugar de intentar modificarlo, lo que hacen es taparlo, ¿no? Es como todo, acá en Argentina vuelvo a lo mismo, o sea, acá no hay estimulación de empleo, no se generan las condiciones para que alguien, una empresa o un particular o alguien ponga desde una panadería una fábrica. ¿Por qué? Porque el costo es altísimo, porque tenés problemas con los gremios, porque si tomás a una persona y después la echaste, digamos, es todo un problema. Entonces, si vos no corregís determinadas cosas, siempre va a pasar lo mismo. Entonces, si vos no estimulás el tema de cómo generar empleos, vas a seguir pagando planes. Y los planes, ¿cómo los costeás? Los costeás con los impuestos que pagas vos, que pago yo, que pagan todos. Entonces, cada vez más impuestos para poder costear planes, porque no tenés un plan real para generar trabajo. Claro. Reforma tributaria, reforma laboral, el tema de la coparticipación son algunos de los elementos, me parece, de la agenda que estuvo comentando por estos días Florencio Randazzo. Sí, seguridad, educación. Hoy estábamos hablando recién con los chicos acá del tema de la educación es fundamental. Estamos atrasados años y años y años. Hoy un chico de primaria tendría que tener doble turno, tendría que estar aprendiendo robótica, tendría que estar aprendiendo cosas, programación, obviamente para chicos de esa edad, ¿no? No tendría que, acá en Brown, y en la mayoría probablemente de los distritos del conurbano, casi la mitad de las escuelas no tienen internet. Entonces, ¿qué tipo de educación estamos dando? Es una locura. El mundo está cambiando, pero a pasos agigantados. Nosotros estamos enseñando como si fuera, no sé, 1950. Entonces, ¿qué futuro le tiene ese chico? Estamos creando gente digamos, que el que tenga la posibilidad por cuestiones económicas de educar bien a su hijo va a tener obviamente muchísimas ventajas, y el otro se dedicará a hacer, no sé, Uber o Globo o alguna cosa de esas, porque ¿qué salida laboral va a tener? ¿Qué apreciación te admite un poco? Porque te metiste con el tema, por ejemplo, de educación. Yo recordaba el tema de educación aquí en el país fue después de mucho tiempo discutido en virtud de los acontecimientos provocados un poco también por la pandemia, ¿no? Esto de la educación a distancia, que se interrumpieron las clases. Y esto por Asociación Libre me lleva a temas más amplios. ¿Qué apreciación, no solo particularmente a vos, sino quizás a la fuerza, que hayas charlado con tus compañeros, le genera la gestión en general de Alberto Fernández? Puede ser de la pandemia, de salud, de educación, trabajo. ¿Qué se habla de Alberto en el espacio Vamos con Vos? Mirá, esto es una apreciación personal. Yo, a mí me parece que es un presidente muy débil, que nunca tuvo la posibilidad de decidir por sí mismo todo su plan de gobierno, que le metieron la mitad de los ministros que no fueron propios y que siempre lo condicionaron. Amén de eso, no tuvo la capacidad, creo yo, tampoco no estuvo a la altura de las circunstancias para poder sobrellevar todos los avatares de esta gestión, que también está cruzada por una pandemia, que es algo inesperado, pero bueno, vos sos el conductor, el líder de un país, ¿no? Sos el presidente, tenés que saber sobrellevar todo esto. Creo que se equivocó, creo que cuando empezó con el tema de la cuarentena me pareció acertado, me pareció lógica. Después de estar 6 meses, 8 meses encerrados, es una locura, un país que necesitaba trabajar, no fue la solución. Tampoco hubo controles, porque yo recuerdo que al principio vos salías a comprar y no había nadie en la calle. Ibas a comprar lo necesario y no te encontrabas con nadie, muy poca gente. Sobre el final de la pandemia
parecía que nada pasaba, ¿no? Que era una vida normal, autos por todos lados, gente caminando, ya nadie respetaba eso. Y sin embargo se seguía con el tema de las restricciones. Y bueno, terminó de rematarlo esta locura que hizo este hombre con la fiesta de cumpleaños de su mujer. Eso fue, la verdad que, porque vos mirabas noticias y escuchabas que te decían, no, rompió la cuarentena, multa, causa penal, y todos criticando a esa persona, no, una locura, irresponsable, lo que está haciendo, y terminó haciendo lo mismo. Y justificándolo. No hubo contagiados, no hubo delitos, es una locura. Claro. Yo te quiero preguntar, además, me puedo dar tu apreciación personal, pero si tuviste quizás la oportunidad de escuchar a Florencio para adentro, ¿qué apreciación le admite Cristina Fernández de Kirchner? Recordemos, vos antes hablabas de 2 años del Frente de Todos, se llama Frente de Todos hace menos tiempo, pero donde Florencio fue una parte, si se quiere, estratégica, ¿no? Además de ser su ministro de Interior, ella, para él creo que quería la provincia de Buenos Aires, creo que Florencio quería ser presidente. ¿Contó algo para dentro del espacio, Florencio, sobre ese hecho? Lo que pasa es que, claro, lo que él dice, y que yo creo que tiene razón, es que él lo que vio fue un proyecto personal, no un proyecto de país. Cuando él se propone ser precandidato o jugar a una interna, que ya venía viendo cosas que no le gustaban dentro del gobierno, había tomado un rumbo bastante muy cerrado, ¿no? Muy antagonista con todo lo demás, no admitiendo, no haciendo autocrítica, porque si hay algo que por ahí tiene el Frente de Todos, es que nunca hizo una autocrítica. Para ellos es el camino y no hay otra cosa. Él lo venía viendo, él quería ser precandidato a presidente porque él cree, ¿no? que tiene las condiciones y la capacidad para hacerlo. Se lo habían asegurado y le habían dicho que sí, y después le dicen que no, que vaya como candidato a gobernador, y es donde él se da cuenta que dice, bueno, evidentemente esto no es un proyecto de país, un proyecto serio, sino es un proyecto personal, ¿no? Personal de Cristina, o sea, no pretende alguien que tenga la capacidad de gobernar, porque pretende alguien que pueda manejar, y el ejemplo termina siendo Alberto Fernández. O sea, Scioli iba a ser el Alberto, Scioli iba a ser en el 2015 lo que es Alberto hoy, ¿no? Una persona donde lo condicionaban con la gente que con los ministros y con los asesores que le ponían y le dictaban, digamos, cuál iba a ser el rumbo del país, ¿no? Eso es lo que pretendían con Scioli. No pasó porque perdió, pero hubiera sido lo mismo. Entonces Florencio decide retirarse. Para mí se retira muy bien, sin pelearse con nadie, y la realidad es que él critica, las críticas que las hacen son críticas objetivas, no son críticas personales, sino críticas a una gestión. Sí. También es cierto que él fue parte de esa gestión, pero claro. Bueno, creo que también fue un momento de quiebre, ¿no? Dentro de todo lo que era oficialismo hasta ese entonces. Y había un desgaste grande también, ¿no? Había un desgaste grande. Sí, él fue parte de la gestión, pero él tampoco lo niega, ni nadie niega. No lo niega. Porque también él, a ver, algunos dicen, por ejemplo, bueno, sí hizo los documentos, hizo el pasaporte, los trenes, la sube, pero fue en el gobierno de Cristina, sí, pero después ningún ministro, ni antes ni después de Florencio Randazzo generó tantas cosas como él. Sí, se recuerdan muchos hitos de su gestión. De hecho, era muy querido dentro de lo que hoy es el Frente de Todos, y hoy quizás, por supuesto, dentro del Frente de Todos, quizás con este dogmatismo que vos comentás, quien se oponga al Frente pasa de ser querido pero digamos, por abajo y personalmente, a ver, hoy hablábamos, yo no tengo no soy una persona que tenga una relación personal con él, pero sí lo noto una persona muy simple. Las veces que que me tocó estar con él y charlar un ratito, me parece una persona muy simple, muy sincera, y da la sensación de que evidentemente se maneja así todo el tiempo. Entonces la gente que lo conoce, o funcionarios o dirigentes políticos o empleados, personas que evidentemente tienen la misma opinión. Claro. Una persona simple, digamos, y sincera.
Ahí estaba revisando, chequeando un poco la lista, al menos la que encabeza Florencio precisamente como precandidato a diputado nacional. Es un espacio bastante heterogéneo, ¿no? Compuesto por distintas fuerzas, distintos discursos. Bueno, ¿cómo es esto de armar un...? Porque vos pensás que veníamos de casi de un bipartidismo, ¿no? O sea, digamos, si bien había muchas fuerzas, pero las fuerzas, el radicalismo y el peronismo eran las fuerzas fuertes, y después tenías el Partido Federal, el Partido Intransigente, partidos alternativos, si querés, pero de menor cuantía. Pero después eso se fue despedazando, los partidos, sobre todo el radicalismo y el peronismo, se fueron pulverizando, ¿no? Hoy no tenés una representatividad importante. Hoy el que dice tengo la representación del peronismo, la verdad, o del radicalismo, no es cierto, porque vos ves peronistas y radicales y gente que realmente es peronista y radical en diferentes espacios políticos, porque la realidad es que los partidos han desaparecido prácticamente. Claro. Hoy es hoy creo que comenté algo, es la intención de conformar un grupo de personas con un objetivo en común, que es el bien o mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y este partido, Vamos con Vos, tiene esa finalidad, ¿no? Gente que por ahí no viene de la política, gente que viene de la política, vecinalistas, formando un frente, socialistas, formando un frente con un objetivo común, pues, que es el bien común de los argentinos. ¿Expectativas? Las mejores. Yo creo que, a ver, nosotros no pretendemos ganar, nosotros lo que pretendemos es instalarnos, claro. Visibilizarnos. Es muy difícil en este distrito, es muy difícil en este distrito de 650.000 habitantes, 450.000 electores, donde hay, vuelvo a decir lo mismo, hay decepción y hay tristeza. Mucha gente caminando los barrios no sabe quiénes son los candidatos, no sabe qué se vota, no les interesa. Entonces la expectativa es lograr visibilizarnos, que la gente vea que está, porque cuando hablas de Florencio Randazzo, el que lo recuerda bien. Que la gente sepa que Florencio Randazzo es candidato, que la gente sepa que Florencio Randazzo es una opción de cara a noviembre, y en noviembre hay que ser un poco más con respecto a septiembre. Claro. La gente de 25, 26 años hacia arriba lo recuerda bien a Florencio Randazzo, los que tienen un poquito menos tal vez no, porque cuando él fue ministro tal vez tenían 12, 13 años. Claro. Por eso también es importante caminar y contarle un poco a la gente más joven quién es Florencio Randazzo, ¿no? Sí, y se está instalando, esto es una apreciación personal, con una campaña publicitaria bastante interesante. Los spots son originales, están buenos, sí, a mí me gustan. ¿Te gustan? ¿Te hacen sentir representado como parte de la fuerza? Sí, a mí me gustan, sí. Lo que pasa es que, a ver, no sé si está bien lo que voy a decir, pero la política es un producto también, como cualquier cosa. Vos tenés que venderlo, digamos, necesitas llamar la atención. Hace algunos años, ya esto es información vieja, ¿no? Una persona recibía 50.000 estímulos visuales por día. Entonces, de esos 50.000 estímulos visuales no te queda nada. Si vos no lográs llamar la atención con algo que la gente, sobre todo el tema político, que a la gente en general no le interesa, si vos no lográs llamar la atención, no lográs visibilizarte. Es tan simple como eso. O sea, necesitas que la gente, digamos, preste atención por algo. Por eso a veces algunos spots son llamativos o no. Sí. Haces pasa que me invitas a mi campo, ¿viste? Ahí como comunicólogo me digo. Sí. Es cierto que llamar la atención, estimular visualmente, por ejemplo, parte de la estrategia política. También es cierto interpretar, creo yo, a ver si coincidís con el tema de redes sociales, que el discurso social está como prolifera más, interpretar qué dice el clima social y convertirlo en producto. Claro. Por eso creo que esto que vos muy bien haces de escuchar a los vecinos e identificar cierto tedio, bueno, es parte del producto de las fuerzas que se presentan como terceras, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, a ver, caminar y hablar con los vecinos y contarles que tenemos una fuerza encabezada por Florencio Randazzo, qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestro objetivo también es poner la cara.
Yo les digo a todos los vecinos, con la gente que hablo, pongo la cara porque quiero que me vean. Si yo mañana tenemos la suerte de que nos vaya bien y en esta elección y entramos como concejales, me pueden ir a ver, me pueden llamar, yo los voy a venir a ver. Y siempre digo lo mismo, soy un animal de costumbre. Los chicos que estamos trabajando siempre están cansados de escuchar lo mismo, pero es la realidad, es la verdad. Soy un animal de costumbre, camino por las mismas calles, me siento en el mismo bar a tomar café, la gente que me conoce hace muchos años, y jamás en mi vida, nadie me reclamó nada. Y pretendo que mi vida siga siendo igual. Si yo hago política es para que nadie me reclame nada, porque si yo me comprometo a algo lo tengo que hacer. Y me voy a seguir sentando en el mismo café, caminando por las mismas calles y nadie me va a tener que reclamar nada. Y pongo la cara porque estoy seguro de lo que digo. Entonces, esta también es una forma de mostrarle a la gente que en política también hay sinceridad. Y hay gente que quiere hacer cosas. Muy importante, muy interesante esto último. Me convenciste, decir que yo no vivo en Brown, pero bueno, no te puedo votar, ¿no? Yo estoy en Loma de Zamora. Bueno, pero votó la Fernández. En Loma de Zamora está, y yo lo conozco, bueno, hablamos antes del aire, yo trabajé en su gestión en el Ministerio del Interior, no tenía trato tampoco con él. Me llevo el recuerdo de una persona que trabajaba, que innovó mucho también en una idea de Estado eficiente. Esto no significa qué sé yo, que... No estoy hablando de las elecciones ahora, digo la apreciación que me dio, que era una persona que trabajaba, que tenía a los cuerpos de trabajo, a los empleados contentos y que se laburaba mucho. Es que el Estado... El documento, era la época del documento, pasaporte digital. Eso es fundamental, pero en todo, porque vos tenés un Estado, digamos, un Estado con la tecnología que hay ahora, un Estado que no lo utiliza. Volvemos al ámbito municipal, si querés. No tenés planificación, pero vos tenés, si vos tuvieras planificación, vos tenés el presupuesto, que haces un cálculo, no vamos a aburrir con eso, pero haces un cálculo de los impuestos del ABL que cobrás, de la coparticipación, de todas las entradas que vos tenés, una proyección conforme a la inflación, etcétera, de cuál va a ser tu presupuesto el año que viene y qué vas a gastar ese presupuesto. Y entonces vos podés informar a la gente, digamos, página abierta, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto para el año que viene? ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿No? Inclusive ya lo podés hacer directamente vamos a hacer tal obra, vamos a arreglar tal calle, los meses donde vos vas a trabajar en determinados lugares, entonces el vecino puede acceder y decir, bueno, ¿qué va a hacer la municipalidad? ¿Cuál va a ser el costo? A ver, ¿qué mi barrio? ¿Qué van a hacer? Vamos a mejorar tal calle. Entonces la gente te dice, y estoy cansado de llamar a la municipalidad. Voy a la municipalidad y no me atienden, llamo y... No debe ser así. Ya la persona no debería tener que llamar para saber qué pasa. Claro. Sino ya debería estar informada, ya la municipalidad debe informar. Y el costo de eso, ¿cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale? Porque la gente muchas veces te dice, pero no se sabe en qué se gasta la plata. Y bueno, sí, es verdad. ¿Por qué no informar? Era una de las áreas, recuerdo en su momento, la del Ministerio de Interior y Transporte, luego fue... no solo no deficitaria, sino que generaba ingresos, claro, por este servicio que era el de emitir los documentos, pasaportes, que tenían un coste mínimo, se podía pagar, y era una de las áreas que generaba ingresos, que cuando uno piensa el Estado no está para generar ingresos, no es una empresa, sí para recaudar y ser sustentable. Esto hay que decirlo porque, más allá de lo que uno pueda opinar, sí, pero vos generás ingresos por un lado para volcarlos en otro. Por eso. Hay que decirlo, más allá de lo que uno aprecie políticamente de tal o cual figura, esa es la apreciación que podría mostrarlo, ¿no, Florencio? Te podríamos comprometer a que le mandes un SMS, Florencio, mirá que en la drogué hacen entrevistas piola. Sí. Te tiro un centro y... No me comprometo, pero sí menos esta semana que seguramente debe estar tucu. Pero después de las PASO y antes de las otras, sí, señor. ¿quién te dice, no, Juan? Podemos hacer la gestión.
Podemos hacer la gestión, sí. Juan Molina, primer precandidato a concejal aquí en el Almirante Brown por la lista de Vamos con Vos, lista que encabeza Florencio Randazzo como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Querés cerrar con algo? No, agradecerte, la verdad, la pasé bárbaro. Bueno, me alegra. Hoy comentaba que no estoy acostumbrado a esto y la verdad me sentí muy cómodo. Agradecerte a vos, a los chicos y bueno, agradecer a la audiencia. Esto va a estar después además sonando, porque más allá del vivo, nosotros alojamos, sube a YouTube y ahí circula por redes. Así que tenés un producto comunicacional. Le mandamos un abrazo grande a Florencio. A ver, Florencio, te esperamos aquí. Juan, a vos por haber venido, que pusiste acá el cuerpo, comentaste la propuesta. Juanma, un poquito de música.